Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterheld. Vida Nueva. Hoy, en Vida Nueva, el mensaje del Papa a los argentinos. Colombia, el día después del no. Canonización del cura Brochero. En estos días hemos recibido todos los argentinos un mensaje de su santidad el Papa Francisco. Inmediatamente aparecieron interpretaciones de todo tipo y fragmentos de ese mensaje. Nosotros en Vida Nueva Radio queremos invitarlos a escucharlo enterito. Siempre es una maravilla escuchar al Papa. Nos va a llevar unos minutitos, pero vale la pena escucharlo atentamente y disfrutar de tener un Papa que nos habla a los argentinos de esta manera. Vida Nueva. Queridos hermanos y hermanas, en este año en que todavía estamos respirando el ambiente de los festejos del Bicentenario, suceden dos hechos que hacen a nuestra historia, dos hechos que son muy importantes y muy fuertes y que yo valoro mucho. Uno es la beatificación de Mama Antula, una mujer que ayudó a consolidar la Argentina profunda. Y el otro es la próxima canonización del cura Brochero, ese cura gaucho que tuvo compasión de sus queridos serranos y luchó por su dignificación. Está de más decir que yo hubiera querido ir a Argentina a beatificar a Mama Antula y a canonizar al cura Brochero. Pero no pude hacerlo, no es posible. Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos. Y tampoco podré hacerlo el año próximo porque ya están compromisos fijados para Asia, África. El mundo es más grande que Argentina, y bueno, pero hay que dividirse. Dejo en manos del Señor que Él me indique la fecha. Pero teniendo en cuenta estos acontecimientos, teniendo en cuenta que el año que viene tampoco voy a poder ir, opté por comunicarme con ustedes de esta manera. Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Ustedes son importantes. Yo sigo siendo argentino. Yo todavía viajo con pasaporte argentino. Estoy convencido que como pueblo son el mayor tesoro que tiene nuestra patria. Cuando recibo cartas de ustedes, tantas, que no todas puedo responder, solamente una que otra para hacerme presente. Me consuelo, me da gozo y eso me lleva a rezar. Y rezo por ustedes, y en la misa, y por las necesidades de ustedes, por cada uno más de ustedes. Es el amor a la patria que me lleva a eso. Y es lo que me lleva también a pedirles una vez más que se pongan la patria al hombro. Esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Para mejorar, crecer, madurar. Y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes.
Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar, que todo el mundo pueda vivir con dignidad y que se pueda expresar pacíficamente sin ser insultado, condenado o agredido o descartado. Esa cultura del encuentro que todos tenemos que ir buscando, y con la oración y la buena voluntad. A mí me llama la atención que a la Argentina se la alaba por su geografía, su riqueza. Tenemos de todo: montañas, bosques, llanuras, costas, todas las riquezas, minería, sí. Tenemos todo. Qué país rico. Pero la riqueza más grande que tiene nuestra patria es el pueblo. Ese pueblo que sabe ser solidario, que sabe caminar uno junto a otro, que sabe ayudarse, que sabe respetarse. Es ese pueblo argentino que no se marea, que sabe encontrar sabiduría. Y cuando se marea, los otros lo ayudan a que se le vaya el mareo. Yo a ese pueblo argentino lo respeto, lo quiero, lo llevo en mi corazón. Es la riqueza más grande de nuestra patria. Y aunque no podamos estrecharnos la mano, cuenten con mi memoria y mi oración para que el Señor los haga crecer como pueblo que se reencuentra, trabaja unido y busca la grandeza de la patria. Esa patria que es propia, es nuestra, no es de los otros, es nuestra. Gracias por todo lo bueno que hacen cada día. Que el Señor los bendiga. Estamos en el año de la misericordia. Y sí, como despedida de esta charla, de este monólogo, pero que quiere ser una charla, me atrevo a proponerles, como las maestras de antes, los deberes para la casa. Y les propongo que en este año de la misericordia hagan alguna obra de misericordia todos los días o cada 2 días, si no pueden todos los días. Y no se enojan si yo se las leo para recordárselas. Dan las obras de misericordia corporales y las espirituales. En su mayoría se toman de una lista que el Señor hace en las bienaventuranzas, en Mateo 25, en todo el Evangelio. Son obras concretas de misericordia, que si cada uno de nosotros hace una al día o una cada 2 días, el bien que haremos a nuestro pueblo. Visitar a un enfermo, visitar a los enfermos es una obra de misericordia. Dar de comer al hambriento. Hay gente que tiene hambre. Dar de beber al sediento. Tiene sed material y espiritual a veces. Dar posada al peregrino. Es decir, darle lugar al que no tiene casa, al que no tiene techo. Vestir al desnudo. Es decir, que la gente tenga vestido, que no pase frío en invierno.
visitar a los presos. Tantas veces la Iglesia insiste sobre esto de Jesús. Y enterrar a los difuntos. Estas serían las 7 obras de misericordia corporales. Y otras 7 espirituales. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Qué difícil es perdonar. Todos hoy en el mundo necesitamos perdonar mucho y ser perdonados. Consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Hay gente que a veces nos hace perder la paciencia. Y sufrir la paciencia, sus defectos, es una obra de misericordia. Y rezar a Dios por los vivos y por los muertos. No sé, queridos hermanos, queridos compatriotas, me siento hablándoles como en casa. Me acerco a ustedes en esta ocasión, donde todavía se respiran los aires de los festejos del Bicentenario y donde están estos 2 hechos de la canonización del cura Brochero y la beatificación de Mama Antula, 2 personas, un hombre y una mujer, que trabajaron por la patria y por la evangelización. Así que en medio de todo esto, los saludo, les doy mi cariño y les digo, parece un poco raro, pero lo estiro el tiempo como el elástico. Hasta pronto. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Vida nueva. Realmente es conmovedor escucharlo al Papa hablar con esa naturalidad, con esa cercanía. No sé qué te pasa a vos, Quique, pero cuando yo lo escucho, y sobre todo si tenés la posibilidad de verlo, y ver los gestos, las actitudes, a mí me produce bastante fastidio que se empiecen a hacer interpretaciones sobre lo que realmente quiso decir. El Papa habla muy claro, lo que quiso decir es lo que dijo. Ponernos a hablar sobre lo que quiso decir en lugar de hablar de lo que dijo, creo que es no querer escucharlo en última instancia o manipularlo. Él dice en un momento, lamento que esto sea un monólogo. Y yo sé que no es un monólogo, es un verdadero diálogo. Muy pocas personas pueden manejarse unidireccionalmente, hablo de su mensaje, y sin embargo convertirse en un diálogo, porque toca partes internas de cada uno de nosotros, que no solo son verdades, sino además nos invita a reflexionar, y ahí es donde se produce esa suerte de diálogo, aunque sea en una sola dirección el mensaje. Es que es la clave de la habilidad que tiene este hombre para comunicar, ¿no? Como él está hablando de cosas que tienen que ver con el corazón humano y conoce el corazón humano, nos habla de forma que todos nos sentimos aludidos. Cuando casi con un grito dice, hay que ponerse la patria al hombro. Le falta decir caramba o algo por el estilo. Sí. Animarnos, salgamos cada uno de nuestra islita, de nuestra preocupación por nuestros intereses. La preocupación de él es la patria y es muy impresionante la referencia al pueblo. Yo creo que ha producido todas estas reacciones extrañas de interpretaciones, a veces disparatadas, este discurso, porque mucha gente se ha sentido dejada de lado. El Papa de golpe aparece con un video, creo que
aparece primero por Twitter, el video está grabado por el Centro Televisivo Arquidiocesano, inmediatamente aparece en las redes sociales y claro, después todo el mundo lo empieza a reproducir. Pero no hay ningún intermediario entre él y el pueblo. Y expresamente, me parece a mí, el Papa se saltea a la clase dirigente, a la conferencia episcopal, a la agencia de noticias oficial, a todos los que se dicen portavoces de él, se los saltea olímpicamente y se dirige al pueblo argentino. Y eso también es parte del mensaje, esa manera de presentarlo. Y es un mensaje para quienes viven siendo que hablan en nombre de él. No, el Papa quiere hablarle al pueblo argentino. Si nosotros permitimos que el mensaje llegue hasta el corazón, funciona todo perfectamente. Si colocamos como portero nuestro ego, bueno, ahí empiezan los problemas. Y cuando eso ocurre, evidentemente genera todas estas reacciones. Hay una cuestión égica en esto que molesta mucho. Y sí, claro, ¿cómo no va a molestar? Si justamente lo que está buscando el Papa es llegar al corazón. Exacto. Hay cuestiones de ego y cuestiones de intereses, no solamente de egos. Me parece muy importante la palabra pueblo repetida tantas veces, porque hoy los políticos usan la palabra gente en lugar de la palabra pueblo. Y la diferencia entre hablarle a la gente y hablarle a un pueblo es que cuando uno le habla a un pueblo, le habla a un conjunto que tiene una historia, que tiene valores, que tiene sueños, que tiene identidad. La gente es un colectivo anónimo. Hoy se usa mucho, los políticos tienen que solucionarle los problemas a la gente. No, los políticos están al frente de un pueblo que tiene una historia y que quiere caminar en una dirección. Entonces, hay que escuchar atentamente y hay que escuchar con humildad y como pueblo. Y como dice el Papa, ponernos la patria al hombro. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Estamos en la redacción de la revista Vida Nueva y en esta emisión tenemos un tema que nos ha conmovido bastante. Sabemos que en Colombia hemos visto por la televisión, en las portadas de los diarios y hemos visto también en las redes que en Colombia se logró un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC y ese acuerdo de paz iba a estar sellado por la decisión de la ciudadanía. Y le ha dado en Colombia el triunfo al no, o sea, al no aceptar este acuerdo de paz. Y esto ha generado bastante conmoción porque realmente llamó la atención que un pueblo en tantos años de guerra, de guerrilla, decida después de tantos esfuerzos no aceptar el acuerdo de paz. Para eso estamos en comunicación con nuestro colega de la edición colombiana de Vida Nueva, Miguel Estupiñán. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, un gusto conversar contigo y con todos los oyentes. Un abrazo. Lo que te quería preguntar como primera instancia en este resultado del no en el referéndum de Colombia, ¿cómo vive hoy el pueblo colombiano la paz luego de este referéndum? ¿Y qué siente, qué dice, cómo proyecta el futuro del colombiano? Bueno, muy bien. La paz se sigue pensando en relación a la necesidad de un acuerdo nacional. Si existe una oportunidad en medio de lo que está ocurriendo, es la oportunidad de profundizar el diálogo entre los diversos sectores de la ciudadanía y de la sociedad. El resultado del plebiscito da cuenta de que buena parte de los colombianos no están de acuerdo con lo pactado. Hay que distinguir entre lo pactado y la paz. Generalmente todos están buscando la paz, pero se considera que es necesario que la voz de quienes no han estado de acuerdo con este proceso tal y como ha sido pactado sea escuchada para que un acuerdo más amplio abarque esas distintas posiciones.
Sin embargo, no se puede desconocer que en amplios sectores de la sociedad hay incertidumbre por el destino del proceso que ha tenido lugar en los últimos 6 años. La fase oficial ha durado 4, pero antes se había iniciado ya 2 años atrás. Así que estamos a puertas de iniciar una campaña presidencial y si el futuro del proceso de paz, de este proceso de paz, depende de lo que se concerte, pero al mismo tiempo esto está atado a lo que los actores políticos en campaña puedan influir, pues se cree que habría intereses encontrados, ya que a nivel del campo político todavía prevalecen las diferencias de posiciones acerca de temas que involucran la agenda, temas como la justicia, la participación política. Así que hay muchos desafíos, hay incertidumbre y lo que también cuestiona es el alto nivel de abstención que da cuenta de una indiferencia generalizada. Más del 60% quienes hubieran podido votar el pasado domingo no lo hicieron y terminaron determinando lo que fue el resultado de esa consulta popular. Hay tristeza por parte de muchas víctimas del conflicto y no se puede desconocer que hay triunfalismo por parte de algunos sectores de la oposición, de manera que no podríamos hablar de que hay solo un sentimiento de incertidumbre, hay varias reacciones que hay en una ciudadanía tan dividida, tan polarizada y tan compleja como es la sociedad colombiana, con toda la carga histórica de lo que ha hecho el conflicto armado, y es lógico entender que el resultado del domingo refleje justamente esa división que quedó en constancia. Estamos hablando de un 50,2% para quienes no están de acuerdo y un 49% por parte de quienes estaban de acuerdo con lo pactado. Sin embargo, si se mira, fueron una minoría quienes votaron y una mayoría que no votó quien determinó lo que fue el resultado. Miguel, ¿cómo se piensa, yo digo, más allá de los resultados y de las realidades concretas ahora a partir de este referéndum, pero digo, vos que en Vida Nueva Colombia se viene desde hace mucho tiempo trabajando diversos aspectos de la paz y haciendo diferentes propuestas, ¿no? ¿Cómo desde una mirada cristiana se puede trabajar esta transición de un acuerdo de paz a un referéndum que debe dar apoyo a ese acuerdo de paz? ¿Cuáles son los elementos que crees vos que desde una mirada cristiana y humana hay que profundizar más para que la sociedad colombiana se comprometa más a fondo en este acuerdo? Sí, lo que queda claro es que no puede haber una paz que se acuerde excluyendo sectores de los planteamientos de la sociedad. Una paz entendida desde el cristianismo, en el caso de lo que podría ser en este momento la opinión mía en particular, va más allá de una refrendación, va más allá de un proceso. Un proceso de paz está dirigido a poner fin a un conflicto armado, pero recordemos que en Colombia hay otros conflictos armados como el desafío del conflicto armado que todavía existe con el ELN, los conflictos socioambientales y toda esta suma de violencias, de inequidades en el país dan cuenta de que la paz es ante todo y debe ser ante todo el respeto de los derechos civiles, de los derechos sociales de las comunidades. ¿Qué se tiene que conjurar en este momento? La polarización y el grado de división que está impidiendo la llegada a unos acuerdos. Es la principal tarea que se tiene en este momento, no solo desde las clases políticas, sino desde la sociedad civil, y es generar mecanismos para la concertación, para el diálogo, y es una oportunidad interesante para que esto que está pasando haga un llamado a la unidad de los colombianos en torno al bien público, para que no primen solo los intereses privados, los temores de algunos sectores o la soberbia de otros que han querido a lo mejor poner entre paréntesis otras opiniones, otros desacuerdos, y es una oportunidad interesante para que se vea que la paz es ante todo el bien de cada ciudadano, el respeto a sus derechos, y un estado de conflicto armado
y en una situación de guerra, pues es justamente lo que no ha sido posible. No se ve como algo fatal lo que viene pasando, se ve como algo con cierta lógica dentro de lo que ha sido nuestra historia, pero al mismo tiempo una apelación a que estos temas de resolución de conflictos no se queden en las manos de las clases políticas, sino que pasen al campo de toda la ciudadanía y que pueda expresarse esa diversidad de opiniones en un clima de paz. A este nivel los medios de comunicación, según lo que ha dicho Javier Darío Restrepo, el director de Vida Nueva en Colombia, están llamados a favorecer un clima de entendimiento, de paz y de atención a lo público. No podríamos entrar a simplificar la paz como la llegada a unos acuerdos definitivos, la refrendación de unos acuerdos, sabiendo que en un país como Colombia hay otros conflictos armados todavía, también hay otros conflictos socioambientales y al mismo tiempo hay un grado de inequidad muy grande, que superar estos conflictos en este momento llevarán al país a avanzar en las transformaciones sociales urgentes es lo que se necesita. Sin embargo, también pues un llamado a la comprensión, al análisis de lo que viene pasando y a una comprensión de la paz que abarque a todos, que no solo se pacte entre el gobierno actual y la guerrilla de las FARC en este momento, sino que involucre también a ese gran margen de la sociedad que ha estado en desacuerdo con algunos puntos de lo que ha sido la agenda de negociación. Bueno, Miguel, te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a seguir de cerca este tema porque nos interesa mucho. Sabemos que ustedes en la edición colombiana de Vida Nueva están haciendo una tarea muy comprometida con este trabajo de conseguir la paz. Así que seguramente nos pongamos en contacto en otra oportunidad para seguir más de cerca este tema y para que nos puedas contar cómo es la experiencia de ir construyendo la paz en una sociedad tan grande y tan compleja como la colombiana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un saludo para los oyentes. Estábamos hablando con Miguel Estupiñán, él es redactor jefe de la edición colombiana de Vida Nueva, acerca de el desafío que tiene Colombia ahora de empezar a tender puentes entre los diferentes actores sociales de Colombia para poder llegar a construir en algún momento la paz, este don tan preciado y tan necesitado por nuestros hermanos de Colombia. Este es el aporte para esta emisión desde la redacción de Vida Nueva. Para más información recuerden que pueden entrar a www.revistavidanueva.com.ar. Les mando un fuerte abrazo. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. El Papa habla muy claro, lo que quiso decir y lo que dijo. Ponernos a hablar sobre lo que quiso decir en lugar de hablar de lo que dijo, creo que es no querer escucharlo. Y la diferencia entre hablarle a la gente y hablarle a un pueblo es que cuando uno le habla a un pueblo, le habla a un conjunto que tiene una historia, que tiene valores, que tiene sueños, que tiene identidad. Vida Nueva. Entre los materiales muy interesantes que nos trae la revista en este último número, hay un artículo muy interesante de un cura que se llama Carlos Morena. Es un cura salesiano que trabaja, como dice el Papa, en las periferias. Y él lo escribe y le pone de título Algo nuevo están haciendo. A mí me gustaría leerles el primer párrafo un poquito y comentarlo. Carlos Morena dice, entre paréntesis, nada se convierte en mucho. Y después lo explica. Así se expresaba a principios de este año Ariel, un muchacho que transitó por el camino de las adicciones y que afirma que un joven consumiendo paco en la villa es nada, peor que un clavo oxidado. Ese óxido es malo, el paco. Lo convierte en nada. Nada de él se puede esperar. Y a esta realidad, descripta así por un muchacho en recuperación, responden estos curas de Don Bosco. En primer lugar, el padre Angelito, enfrentándose con la realidad de un baldío lleno de escombros, en donde va transformándolo de a poco hasta convertirlo en una huerta. Todo eso lleva tiempo, lleva mucho cariño. Empieza a juntarse gente, nos cuenta el padre Morena, gente que empieza a soñar y a creer, y entonces aparecen donaciones, unas chapas viejas. Las botellas dice que donaron los hermanos cartoneros, que se modificaron en invernadero y ventanas. Una humilde abuela del barrio regaló un casal de patos, y otra vecina regaló una parejita de conejos, que hoy ya son 10. Y después nos cuenta lo más importante. Comenzaron a venir los pibes, esos a quienes Don Bosco dedicó su vida. Los pibes que están mal, los que están sin motivo para vivir, los que pierden la esperanza, y así los nada se convierten en mucho, y hoy forman parte de una nueva familia agrandada, donde cada uno va encontrando su lugarcito. A mí me parece una maravilla, además él lo escribe muy bien, cómo a partir de lo que tenían, que es un baldío lleno de escombros, se empieza a hacer una huerta. Esa huerta va generando alrededor de ella una comunidad. Estos curas saben convocar a los chicos que no son nada para que sean mucho, y alrededor de la huerta, que además es todo un símbolo de vida y de vida que hay que cuidar y que hay que no solamente hacer nacer, sino mantener con vida, se va generando esto que en la diócesis de Quilmes se convierte en una familia para un grupo, no serán muchísimos, pero qué importa, ¿no? Es un grupito, y esos chicos ya cambiaron su vida, y esos chicos ya ven todo desde otro lugar. Hace muy poquito, en agosto, los acompañó el obispo, Carlos Tisera, el obispo de Quilmes, el provincial también de los salesianos, el Tano Angelotti, que es un cura muy carismático, que
está al frente del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Se compartieron recuerdos, se llevó en procesión al centro de la huerta una cruz, a donde los chicos rezaron. Todas estas cosas hay muchísimas en el país. En estas cosas está la iglesia viva. A veces nos confundimos y achicamos la iglesia a los personajes que salen en los diarios, a los obispos, a algunos ideólogos o gente que sabe hablar muy bien. La iglesia viva es la que van haciendo estas personas, estos personajes, estos curas. Y termina diciendo, lo nuevo que está surgiendo es que los pibes no son del Paco, son nuestros pibes, los que queremos que vivan y vivan cada vez bien y mejor. Eso es la coronación del trabajo que nos cuenta el padre en Carlos Morena en este número de Vida Nueva Cono Sur. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Yo hoy les voy a hablar de algo que todavía no sucedió, todavía no pasó, pero que creemos y estamos muy convencidos de que nos va a conmover profundamente y nos va a llenar el alma de alegría. Me refiero a la canonización del cura Brochero, del cura Gaucho, la canonización de José Gabriel del Rosario Brochero, que tendrá lugar el 16 de octubre, el domingo 16 de octubre, en la Plaza de San Pedro, de la mano de un admirador suyo, el Papa Francisco. Y si bien nosotros estamos y sabemos que ustedes conocen, habrán escuchado algún testimonio sobre el cura Brochero, habrán leído sobre él, nos pareció importante traerlo hoy acá, no tanto por la fecha cercana de la canonización, sino porque es un ser entrañable para la historia de este pueblo argentino. Y es un ser entrañable porque aún hoy él ha dejado una huella imborrable, sobre todo en la provincia de Córdoba. Él nace allí en un lugar que se llama Villa Santa Rosa, el 16 de marzo de 1840, y va a morir también en Villa del Tránsito, lo que hoy es Villa Cura Brochero, el 26 de enero de 1914. Y él se ordena sacerdote y al año lo envían a atender, a asistir a los enfermos y moribundos de la epidemia del cólera que tiene lugar en la ciudad de Córdoba. Y ahí él se destaca por su dedicación a ellos. Y 2 años más tarde lo envían a Tras la Sierra, un lugar oculto y casi olvidado de fines del siglo XIX. Hay un historiador que dice que Brochero necesitó ver con sus propios ojos las miserias del pueblo para conocer cuáles eran sus necesidades. Y la verdad es que lo tomó al pie de la letra y dio respuesta a cada una de esas necesidades. Por eso, por poner el cuerpo y el alma, va a lograr la construcción de iglesias, de capillas, va a levantar colegios. Gracias a su gestión va a ser posible la apertura de caminos, de diques, de acequias. El pueblo va a contar con una estafeta postal, con un telégrafo, con un acueducto, lo que va a permitir la llegada del agua al pueblo. Pero él no es solo un emprendedor social. Él es un sacerdote y tiene claro de que su misión es dar a conocer a un Jesús vivo, a un Jesús que le da esperanzas a la gente. Y por eso
va a tomar un camino difícil. Los va a llevar a los ejercicios espirituales. Y ustedes me dirán, ¿cómo los va a llevar? Sí, los va a llevar a través de la montaña, a lomo de mula. Los va a llevar y él va a organizar todo. Desde la promoción del retiro a la organización del alojamiento, a la compañía durante el traslado, va a rezar misa, va a bautizar a gente, va a predicar el retiro, pero a un número increíble de personas. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué es un ser entrañable, y diría que tiene que ver con esta perfecta síntesis que logra él en su vida, que creo que Dios lo busca de todo elegido de él, ¿no? Que esté atento a las necesidades de la gente, que tenga un oído en ese pueblo, pero el otro en él, que esté profundamente arraigado a Dios. Y Brochero es eso, es esa persona que no es solamente un emprendedor social, sino que es el cura que se juega por su pueblo. Les voy a leer una partecita de un texto que recopiló Liliana de Naro, sacado de un periódico cordobés de 1887. Y alguien escribe: es un hombre de carne y huesos, dice misa, confiesa, ayuda al bien morir, bautiza, consagra la unión matrimonial, etc. Y sin embargo es una excepción. Practica el Evangelio. Falta un carpintero, es carpintero. Falta un peón, es un peón. Se arremanga la sotana en donde quiera, toma la pala y la azada y abre un camino público en 15 días ayudado por sus feligreses. Él es todo. Y todo lo hace con la sonrisa en los labios y la satisfacción en el alma para mayor gloria de Dios. Y esto es Brochero. Y este es el personaje del que se habla tanto, y de que por gracia de Dios, el domingo 16 de octubre va a llegar a lo más alto de los altares. Es la figura de la semana, es la figura para conocer, para imitar y para amar. Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Bueno, acabamos de escuchar a Roxana hablándonos del cura Brochero y de los milagros que hizo el cura Brochero. Es inminente ya la canonización del cura Brochero. Muchos argentinos van a estar en Roma. El Papa también nos hablaba de ese acontecimiento en el mensaje que escuchamos al principio del programa. El cura Brochero, como también lo dijimos en un programa anterior, es un modelo de cura que acompaña a la gente, lo voy a decir en los términos que se usaban y desgraciadamente se usan, pero en aquella época se usaban con afecto, a los negritos que están del otro lado de tras la sierra. En aquella época se usaba con afecto, ahora se usa con otro sentido la palabra. Uh-huh. Pero el cura Brochero se los tomaba muy en serio, como los salesianos que se toman en serio a los chicos del Paco, y les enseñaba cosas y les daba un alimento espiritual profundo y serio, y además les enseñaba y los ayudaba a lo que también hablamos cuando nos referimos al discurso del Papa, a ser pueblo. No los trata como gente, los trata como pueblo. Les enseña a organizarse para tener agua, para tener caminos, para tener... La predicación del Evangelio siempre lleva consigo la preocupación por cosas concretas. No estamos hablando en el aire. El mismo Jesús, cuando anuncia el reino de Dios, cura enfermos, denuncia injusticias. No son dos temas distintos, el anuncio del Evangelio y la preocupación por, sobre todo por las injusticias y por la gente que sufre y que le pasan tantas cosas, ¿no? Para mí son como profesores de gimnasia, de cierta gimnasia, en esto de ejercitar la dignidad, porque en última instancia todos la tenemos. El tema es que aprendamos a desarrollarla. Estos artífices, estos protagonistas, como en el caso de este sacerdote que vos comentabas recién, de Carlos Morena, el caso del cura Brochero, son los que nos ayudan a ejercitar nuestra propia dignidad, ¿no? Exactamente. Y a redescubrirla o descubrirla a veces por primera vez, porque a veces la dignidad se va perdiendo o simplemente ni siquiera se la conoce. Y esto me lleva a lo que estábamos hablando, bueno, lo que habló Nicolás con nuestro representante de Vida Nueva en Colombia. Todo ese tema de la paz que tan trabajosamente lograron durante 4 años los dirigentes, de golpe se encuentra con un no de una consulta popular, que un pueblo que ha sufrido tanto por la guerra diga que no a la paz. ¿Es así o...? Claro, me da la impresión que hay otros elementos que no están siendo considerados. Decíamos en algún momento que no alcanza el balígrafo ni la escopetarra para poder, con mucha intencionalidad, dejar de lado, soslayar todos aquellos elementos, la desigualdad, la presencia de otros grupos guerrilleros. Todo lo que subyace detrás del problema colombiano se pueda resolver simplemente con una firma. Uh-huh. Quizá por eso no haya funcionado esto y el pueblo haya dicho no. El no es un no de negación por la paz, ni es un no de negación por el desarrollo, es un no a eso que está incompleto. Y el pueblo no se equivoca, ¿no? Es lo que decía nuestro entrevistado en Colombia. No es un rechazo a la paz, sino un rechazo a lo pactado. El pueblo colombiano quiere realmente la paz, pero una paz de verdad. No acuerdos entre dirigentes que después cambian o mañana gana la elección otro. Y esto nos lleva a me lleva a mí, a nuestro país, y a la enorme necesidad que tenemos de reencontrarnos los argentinos
y de cómo esto no se logra a nivel dirigente solamente. Esto es un trabajo que tenemos que hacer especialmente desde todos los que tenemos algo que ver con la comunicación, con la educación. Esto es un trabajo de los padres con sus hijos. Esto es un trabajo sobre cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los otros. Yo el otro día veía un programa de televisión muy visto, donde la gente se agrede y se insulta mucho, y yo decía, esto es una escuela de bullying. La televisión que vive criticando y rasgándose las vestiduras porque existe bullying en las escuelas, en muchos programas es una universidad del bullying. Los chicos que ven cómo nos insultamos y nos descalificamos, ¿qué querés que hagan después? Y eso es lo que les enseñamos. Entonces, el tema de la paz es mucho más amplio y mucho más complejo que acuerdos entre políticos, y es un trabajo que realmente supone construirlo entre todos, a veces hasta en el tono de la voz y en la forma en que hacemos programas de radio, de televisión, o educamos en una casa o en un jardín de infantes o en un colegio. Todo construye o no construye paz. Sí, la paz me hace pensar en una pintura. Elegimos el color quizá de la pintura, pero previamente debimos haber preparado la superficie y la estructura lo suficientemente fuerte como para que no solo soporte la pintura, que es la última parte, o el último elemento, sino que además permita que esa estructura luzca mejor. Pero si pintamos el aire... Se nos evapora la pintura. Bueno, creo que ha sido muy bueno tener la experiencia y la voz en directo desde Colombia para enriquecer nuestro programa y todo el aporte que tratamos de hacer desde Vida Nueva a la paz en serio, a la paz profunda, a la paz de los corazones, de las familias, de los pueblos. Vida Nueva. Bueno, vamos terminando otro programa de Vida Nueva Radio. Como siempre, los invitamos a que se acerquen a la revista o a la página web www.revistavidanueva.conosur.com.ar. Allí van a encontrar ampliados todos estos temas y muchos otros que pueden ser de interés de ustedes. En este programa nos pareció muy bueno escuchar enterito el mensaje del Papa a los argentinos. Es un mensaje directo, conmovedor, sincero. Duele mucho ver cómo con una visión tan miope tantos comunicadores o políticos, en lugar de dejarse impactar por esas palabras, se dedican a interpretarlas, a ver lo que quiso decir el Papa. Lo que quiso decir el Papa está clarísimo, es lo que dijo. Y lo que dijo no hay que darle muchas vueltas. Creo que sí es para tener muy en cuenta el hecho de que el Papa se haya salteado todos los intermediarios y haya apuntado desde un video sentado en su despacho directamente a todo el pueblo argentino. Eso es un mensaje también para los comunicadores e indica, me parece a mí, que el Papa no está muy conforme con todos los que aparecen como intermediarios suyos y que creen que tienen la precisa para afirmar algo con respecto a lo que el Papa es o quiere hacer o quiere decir. Si el Papa dice que no puede venir a Argentina en el año 2017 porque tiene compromisos importantes en Asia y en África, es el Papa. Es un hombre que va de frente. Es un hombre que tiene a su cargo responsabilidades enormes. ¿Quién soy yo o quién es cualquiera para decir, bueno, en realidad lo que pasa es que tal cosa?
No, lo que pasa es que tiene que ir al África y que tiene que ir al Asia, y la verdad que tanto en el África como en Asia pasan cosas bastante más graves y bastante más interesantes que las que pasan en nuestro país. Sin ánimo de descalificar todos los problemas que tenemos, son bastante incomparables con los problemas que debe haber en Angola o con los problemas que debe haber en tantos lugares asolados por la pobreza, por las guerras, y lo importante que es restablecer el diálogo con Asia, con China. Ahí está, en China, en la India, en esos lugares, son los países que están entrando a ser los grandes protagonistas del mundo futuro. Mientras nos miramos el ombligo entre nuestros problemas, o reducimos nuestros problemas a lo que pasa en Europa, ni siquiera a los de Medio Oriente, que son enormes y gravísimos, o vivimos discutiendo sobre cómo son las elecciones en Estados Unidos, en la otra parte del mundo hay miles de millones de personas que están mirando otra película, que están construyendo otro mundo, y ese mundo nuevo que están construyendo va a afectar directamente el nuestro. El Papa tiene que mirar para allá, y nosotros nos enojamos porque no viene acá. ¿A qué? ¿A qué va a venir acá? ¿A ser manipulado y a participar de un proceso electoral que... La verdad es que los problemas que tenemos nosotros simplemente se reducen a hacer lo que el Papa dijo: pongámonos la patria al hombro, dejémonos de jorobar y trabajemos juntos y tiremos todo para el mismo lado. En cambio, tener una visión grande, amplia, y estar pensando en el lugar de la Iglesia y en la paz del mundo con respecto a lo que es la China, a lo que es Rusia, a lo que es todo el Oriente. A ver, miremos alrededor nuestro cuántos aparatos hay en nuestra casa que vienen de esos lugares. Todos los teléfonos que tenemos, ¿de dónde vienen? Vienen de ahí, vienen de Oriente. Allí se está gestando toda la transformación tecnológica y sobre todo la difusión. Probablemente la transformación se está gestando en Estados Unidos, pero la difusión y la masificación de las nuevas tecnologías surge de China, surge de Taiwán, surge de la India, que ha convertido la tecnología en un lugar importantísimo de su desarrollo. La verdad que si el Papa me dice que se tiene que ocupar de eso y yo me pongo a decir qué habrá querido decir, es que tengo muy poca actitud, en principio, hasta te diría de respeto por la palabra de alguien que creo que se merece más que, no sé si más que nadie, pero más que muchísimos, el respeto y que nos tomemos su palabra de serio. Vamos terminando nuestro programa. Creo que la línea fundamental fue esta, el invitarnos a ponernos la patria al hombro, como lo hacen los curas estos ahí en Quilmes, ocupándose de los chicos que están enfrentando como pueden el tema del Paco, y como lo hace en nuestro país tantos curas como el cura Brochero, tantos laicos, tantas personas de bien que no se enganchan en todas estas especulaciones políticas o pseudopolíticas sobre por qué el Papa dice tal o cual cosa. Así que los esperamos la semana que viene nuevamente para seguir enterándonos de lo que pasa en la Iglesia, en nuestro país, en el mundo, y reflexionando un poco sobre estos temas que, les repito, pueden encontrar en www.vidanuevaconosur.com.ar. Los invito a que nos encontremos nuevamente la semana que viene. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.